foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very Estamos en el Faradio, momentos ya últimos del año, pero nosotros seguimos con la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energías renovables en Cantabria. Y bueno, hemos pensado que cerrando el año, ¿por qué no volver a hablar con Fernando Valladares, que es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos? Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, encantado. Pues encantado nosotros también de recibirte y queremos tener una conversación quizá un poco continuadora de la última que tuvimos, que fue el pasado verano, porque participaste en un documental que hablaba sobre el lobo, en un documental que se llama El lobo como escuela de pastores y de democracia, pero ahí nos focalizamos un poco en esa temática en concreto, aunque hablásemos de un montón de cosas relacionadas con esta especie, pero nos apetecía tener una conversación contigo sobre el medio rural y no solamente sobre el lobo. ¿Qué es lo que sucede? Vale. Muchas veces hablamos de qué lesivo puede ser vivir en un ambiente urbano muy grande por la gran contaminación que hay, pero qué poco se habla de lo que sucede en el medio rural y las dinámicas que allí suceden. El lobo es un ejemplo, pero si hablamos de biodiversidad, ¿en qué momento ves tú que estamos en cuanto a la pérdida de biodiversidad? Bueno, realmente el medio rural es casi, diría, el gran desconocido, porque por un lado proyectamos sobre el medio rural el imaginario social, sobre todo un imaginario urbano, y vamos al medio rural, me pongo en primera persona porque vivo pues, en el área de influencia de Madrid, aunque no en el propio Madrid, y creo que todos, unos más, otros menos, tenemos una visión idílica del medio rural y luego nos sorprenden las noticias en los medios de pues una planta de biogás o un polígono industrial o una locura con una infraestructura determinada. Y si vas rascando te vas dando cuenta de que en realidad muchas veces ese medio rural que tiene unos cuantos pueblos, unos cuantos parques naturales, unos sitios así maravillosos, está en realidad como una zona de explotación, como un territorio en el que como casi va quedando poca gente para defenderlo. Hablo sobre todo de la gran España continental, porque muchas veces en las zonas más costeras hay más población, el medio rural está más... en fin, es otra... Pero en la mayor parte del territorio de la península ibérica, ese medio rural, que por otro lado es un fenómeno en más sitios de Europa, del norte de América, de Japón. O sea, los países más desarrollados se han ido desarrollando hacia las ciudades y han ido abandonando el medio rural. Y, por tanto, queda un medio rural que no era lo que fue, tampoco se sabe muy bien hacia dónde va y está sirviendo un poco como donde poner muchas instalaciones, pues eso, incómodas, peligrosas, desde residuos nucleares hasta grandes vertederos, todo lo que no se quiere, allí que se pone. Y, por supuesto, todo eso tiene un impacto negativo en la biodiversidad. La transformación del medio rural, muchas veces sin planificarse, simplemente va teniendo lugar, ¿no? Por un lado, el abandono, que yo creo que ya no hay mucho que abandonar, porque los que se tenían que ir se han ido ya. Por un lado, ese despoblamiento evidente y digamos, la llegada de los neorurales, de los que nos gusta el medio rural y vamos después de una etapa en las ciudades, no somos en número suficiente para contrarrestar y a veces en algunos pueblos, en algunas iniciativas, pues sí podemos aportar un poco nuestra formación para, en fin, detener un disparate, ver que la evaluación de impacto ambiental se haga algo mejor o se vuelva a repetir o se tenga una visión más estratégica de las propuestas para el medio rural, pero la biodiversidad yo creo que es una de las primeras víctimas de esta falta de planificación y, como digo, de considerar que el medio rural lo aguanta todo y allí ponemos todo, además con esa mentalidad del negocio primero, ¿no? De sacar mucho dinero, con lo cual las medidas de seguridad pues son las mínimas, el impacto sanitario, ambiental de muchas de las macroinstalaciones pues es brutal porque va siempre a expensas del negocio. Así que tenemos algunos reductos, digamos, de biodiversidad muy bien conservados. Tenemos historias
hasta cierto punto esperanzadoras, de bosques que se mantienen, de situaciones en toda la geografía española que conservan como tesoro pues un buen funcionamiento ecológico y por tanto una buena biodiversidad. Las dos cosas van muy de la mano, pero tenemos extensas zonas del territorio donde no hacemos más que darle palazos cuando no tienen forma, como digo, de planta de biogás, la tienen como forma de macrogranja o de parques eólicos y fotovoltaicos a veces instalados de una manera pues no la más recomendable. Y todo esto se va haciendo y las consecuencias se van viendo después, cuando ya hay denuncias por parte de los ecologistas o de la población que queda en la zona. Pero claro, lo que sucede cuando hay determinadas zonas que se vacían porque la gente se va a grandes sitios donde hay más oportunidades de trabajo, aunque haya algunas zonas donde parece que esto se puede revertir un poco, pero es como que dejas a un territorio sin vigilancia, ¿no? Entonces, claro, si no consigues vigilar lo que sucede, luego al final lo que ocurre, un poco lo que tú has señalado, ¿no? Lo de primero el negocio y al final que acabes, no sé, como instalando recorridos para que digas, mira, venga usted aquí porque es que resulta que hay vacas y usted en Madrid o en Barcelona no puede ver vacas, pero aquí tenemos vacas, tenemos avispas asiáticas, que es algo como, se puede vender algo como muy exótico incluso, ¿no? Pero si tú no vigilas lo que sucede en el territorio, además lo que sucede es que tampoco hay personas en el territorio para tomar las decisiones de lo que tiene que suceder allí, ¿no? Sí, es un terrible círculo vicioso porque esa vigilancia muchas veces se hace de forma pasiva, no hace falta vigilantes que hagan el recorrido diario, simplemente estar un poco alerta de lo que va ocurriendo y como no hay esa población, ocurren cosas, ¿no? Y, por ejemplo, este verano con los incendios hemos tenido una lección muy dura de lo que ocurre en algunas zonas, pues que se han ido abandonando, la gestión se va perdiendo. No se trata de culpabilizar, se trata de intentar analizar el fenómeno, que es multifactorial, que ocurren varias cosas a la vez. Estábamos, por ejemplo, el otro día conversando sobre las estrategias, digamos, la gestión forestal para reducir los riesgos de incendio. Y en los montes públicos, pues más o menos se va sabiendo lo que hay que hacer, en algunos incluso se hace. Pero en los montes privados, que son muy abundantes, ahí, ¿qué se puede hacer? En muchos montes privados, los dueños no van por allí nunca, o a veces son los hijos de los hijos y no saben muy bien ni qué tienen allí, ¿no? Entonces tienes bosques, digamos, gestionados para intentar que el riesgo de incendio sea razonable, intercalados con parcelas que no tienen ningún tipo de gestión y entonces te desbaratan toda la posible estrategia de contención de incendios. Es simplemente un ejemplo. Si esa gente, esos terrenos privados, los propietarios fueran por allí, ya está, no tenían que hacer mucho más. A lo mejor tenían que esforzarse un poco aquí y allá, hacer algún laboreo, alguna cosa. Pero vamos, con su mera presencia ya casi teníamos resuelto ese problema. Es solo un ejemplo de lo que has dicho, un poco de vigilancia. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir, oye, está ocurriendo este proceso. Muchos procesos naturales ocurren poco a poco y de forma poco perceptible. La erosión de un camino sí, porque por ahí tienes que ir en coche y dices, oye, se ha caído el camino. Pero cuestiones de cambios en el ecosistema muy sutiles que luego pues, resultan difíciles de recuperar o de reconducir, pues si no hay gente, está la cosa complicada. Y eso es lo que antes quería decir con los terrenos de sacrificio, las zonas de sacrificio. Cuando no hay gente, tampoco hay gente que se oponga, ni que defienda, ni que añada otra mirada, ¿no?, a un proyecto. Y se establece un proyecto estrictamente con fines económicos, ¿no? Es verdad que nos hace falta algunos de esos proyectos, pero quizá no tenían que ser necesariamente en ese sitio o de esa forma o en ese tamaño, ¿no? Pero no hay nadie para que establezca ese diálogo. Se están organizando, las pocas personas que quedan en el medio rural, pues van haciendo redes, plataformas, se van uniendo unas con otras para aprender de los casos de unos y otros. Algunos de nosotros, pues del mundo académico, pues les asesoramos en lo que podemos y tarde o temprano acaban teniendo que hacer un fondillo para pagar las costas de algún abogado que les pueda permitir pues hacerse oír, ¿no? Hacerse oír en sede judicial y demás. Pero claro, resolver las cosas a golpe de juicios es caro
y es el síntoma de una sociedad disfuncional. Si la sociedad funcionara de manera más orgánica, antes de que te planten un proyecto y tú tengas que ir a juicio para decir no lo quiero, pues había otras maneras, ¿no? Tendría que haber otras formas de dialogar, pero estamos ante esa situación en la que la gente, pues no hay suficiente masa crítica en el campo, y la actitud muchas veces de empresarios, de tecnólogos, en fin, de inversores, es vamos allí, vamos al sitio donde me pongan menos problemas, lo hacemos pim pam fuego, y cuando te quieres dar cuenta, hechos consumados, se ha hecho una urbanización que no hacía falta y que no era casi legal, estaba por los pelos, o se ha puesto allí una infraestructura industrial que dices, ostras, realmente esto hacía falta. Y las medidas de seguridad, ¿dónde están, no? Y esto, pues cuando ya te quieres dar cuenta, es un poco tarde. Y esto amenaza a la biodiversidad, amenaza al final a muchas cuestiones que necesitamos todos, como es ecosistemas que nos limpien el aire, nos limpien el agua, nos den las funciones. Yo muchas veces hablo de la España despoblada como la España indispensable. Es que esa España es indispensable para muchas cosas. Los que vivimos, yo quizá no soy un buen ejemplo, porque aunque vivo, como decía, cercano a una gran ciudad, me gusta el campo, estoy casi siempre que puedo saliendo al campo y lo estudio por profesión, en fin, estoy en lo que puedo bastante en contacto con el medio rural, pero en general la gente vive muy de espaldas al campo y se ha producido un proceso inexorable. Salió un artículo científico que más de una persona se ha hecho eco hará ya 2 meses, en el cual se hablaba de la conexión con la naturaleza, que suena así un poco místico. Pero bueno, el estudio, como era científico, buscaba indicadores cuantitativos de esa conexión y tal, y comparaba como unos 70 países en todo el mundo, y para llegar a un valor promedio de cada país, a partir de encuestas, de esa conexión con la naturaleza. Y la sorpresa para muchos fue que España estaba en la última posición. Y esto te hace pensar muchas cosas, porque dices, pero si España tiene, por un lado, mucha naturaleza, mucha. Y luego, hables con quien hables, todo el mundo que pueda tener una conexión con un pueblo, con una región, o sea, sí que se despiertan unos cariños, unos recuerdos, parece que hay unos vínculos. Pero, sin embargo, esos vínculos, que pueden ser más bien culturales o familiares, pues no se traducen hoy en día comparativamente con una conexión con ecosistemas, diversidad, árboles, bosques, prados, matorrales. Pues no parece que estemos muy conectados. En ese estudio de la conexión hablaba hay una derivada un poco espiritual, ¿no? Y los países con mayor espiritualidad, Nepal, otros países asiáticos, algunos países africanos, toda la zona digamos, de la Pachamama, toda la Iberoamérica andina, sobre todo, tienen una conexión con el medio natural, también incluso con esa vía un poco espiritual. Y también era otro motivo de análisis, porque España es un país lleno de iglesias, con una fuerte presencia de las iglesias monoteístas, sobre todo pues la cristiana, y sin embargo eso parece que no establece ninguna conexión. Que nuestra conexión es estrictamente, en ese caso de ser practicante, pues por esa vía de la religión y de la fe, pero eso no te lleva a conectarte con el medio natural, en el caso de España. Bastante sorprendente, ya te digo que ese artículo levantó bastantes comentarios en la prensa, yo lo traigo mucho a colación, y ahora en algunos viajes que quiero hacer fuera de España, quiero de alguna manera percibir o yo mismo ver cómo puedo contrastar esa conexión de España frente a otros países en la naturaleza, porque pienso que es muy importante. Si tú no tienes esa conexión, tienes la frialdad de un pelotón de fusilamiento. O sea, tú talas unos árboles, como se está viendo en muchas ciudades, que se talan los árboles de una manera que dices, pero no te estás dando cuenta que esos son 80 años de vida y que es muy difícil volverlo a poner, y que con el cambio climático, necesitamos esos árboles, B, va a ser más difícil que antes sacarlos adelante precisamente por el calor y las condiciones climáticas. Entonces, los árboles en las ciudades valen no el doble, valen el triple de lo que un árbol en un bosque. Y los talamos porque no me viene bien, porque me levanta un poco las baldosas, porque echan muchas hojas, por razones variopintas de urbanismo, digamos, básico, ¿no? Y eso, yo creo, si tuviéramos esa conexión con la naturaleza, no ocurriría. Hay gente, ¿no? Y se están levantando, en este ejemplo de
no a la tala. Hay por media España plataformas, en fin, casi es rara la capital de provincia que no tiene un movimiento de no a la tala, ¿no? Porque es que es una sinrazón municipal muy común, la de talar los árboles así. Y la gente tiene un vínculo, a veces pues un vínculo de la infancia, de haber pasado por allí, tiene recuerdos, está muy bien a la sombra de esos árboles que tal, y eso es lo que están moviendo algunas de estas plataformas. Pero a nivel colectivo, yo creo que España no termina de moverse lo suficiente para proteger, poner en valor, desarrollar en el mejor de los sentidos, no desarrollar, que a veces cuando uno habla de la palabra desarrollo solo ve pues poner carreteras, cables de la luz, centros comerciales, multicines, eso es desarrollo. Hombre, no. Hay otros desarrollos. No digo que esto no haya que hacerlo en algún sitio, ya se ha hecho bastante, yo creo que se ha hecho punto. Y hay otros desarrollos, ¿no? Hay desarrollos mucho más integrados con la naturaleza que permiten conciliar unos servicios naturales que necesitamos todos, unas tradiciones, una biodiversidad, en fin, eso también es desarrollo. Y esa visión del desarrollo requiere que sea acompañada por gente, unos técnicos, unos científicos, tal, pero también una ciudadanía conectada o que pueda reconectarse. Por eso para mí es tan importante que tengamos una conexión con la naturaleza, sea de la que sea, de tu infancia, sea porque te encantan los bichos y te los has estudiado, sea por lo que sea, pero tenemos que estar conectados con la naturaleza porque es muy artificial y muy difícil que la defiendas, que la valores si no tienes una conexión. Bueno, lo que dices de la tala de árboles en las ciudades, a veces se ha llegado a escuchar argumentos de, claro, es que una persona mayor pasea, imagínate que se resbala con una hoja que hay en la acera, pero sin embargo no te preocupas de que durante ese paseo han pasado 900 coches al lado de esa persona mayor y está venga a respirar lo que sale por los tubos de escape, ¿no? Sobre todo lo que comentas del medio rural, bueno, esto es algo que nos lleva a otras cosas que hemos hablado en otras conversaciones, Fernando, que es la importancia de la presencia de la ciencia y el escuchar a la ciencia. Lo que pasa es que, claro, cuando tú de repente ves un territorio donde cada vez vive menos gente, ¿cómo puedes atraer a que la ciencia vaya a ese sitio, a estudiar lo que ocurre en ese sitio, cuando la presencia humana cada vez es menor? Sí, bueno, por un lado está esto que dices, pero yo creo que lo que estamos viendo de forma más general es que a la ciencia no se la termina de escuchar. A la hora de tomar decisiones, yo creo, a mí me recuerda a los tiempos casi de las guerras en la Grecia clásica o los egipcios, ¿no? Que consultaban al oráculo, pero si el oráculo decía una cosa que no te convenía, tú habías decidido que ibas a la guerra, si el oráculo te desaconsejaba, el oráculo sea verle las tripas a un ave o prender fuego unos huesos y interpretar aquello, ¿no? Pues así de extraño está siendo cada vez más la relación con la ciencia. Porque, y no lo digo yo por percepción, hay estadísticas, cito mucho un trabajo de Helen Pearson que se publicó en diciembre del año pasado, en el que se hacía eco de encuestas en muchos países sobre eso, precisamente, cómo el asesoramiento científico se tenía en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas complicadas en temas de inteligencia artificial, de cambio climático, de virus infecciosos. Bueno, pues cada vez menos, cada vez peor funciona esa conexión del conocimiento científico para asesorar la toma de decisiones políticas. Y yo creo que es un síntoma de una sociedad, ya me lo habréis oído más de una vez, ¿no? En mi libro de la recivilización, en general, este enfoque que le doy a que estamos en un ciclo en el que nuestra civilización va haciendo aguas y en lugar de abordar sus problemas profundos, intentamos como mucho poner alguna tirita, algún remedio puntual a cosas y tirar para adelante como si no fuera la cosa tan grave o si no fuera de todo con nosotros, ¿no? Y claro, la ciencia te viene a recordar, oye, la población de urogallos que estábamos protegiendo, pues con los incendios en Cantabria se ha quedado en nada. Eso es muy incómodo, ¿no? O cuando te viene la ciencia y te habla de que las olas de calor están matando a miles de españoles y españolas, pues también es muy incómodo. ¿Y de qué te sirve tener tantos hospitales si al final no estamos haciendo unas ciudades que sean humanas y que puedan amortiguar esos bandazos térmicos, ¿no? Estas son cosas que yo entiendo lo entiendo mucho, que son incómodas.
yo muchas veces me siento como el Pepito Grillo, ¿no? Y más en estas fiestas, ¿no? Donde se supone que todo es paz y alegría y lili, 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 las cancioncitas y los villancicos, que no está mal. Se me nota un poco de ironía, pero es que a veces con esa es como el alcohólico, ¿no? Que huye de un problema en casa y le da al drinking. Pues habrá que resolver. Yo no digo que no te tomes tu copa, pero a ver, si tienes un problema en casa, habrá que ir a casa y ver qué problema tienes. Y tanto villancico y tanto centro comercial y tanto gastar, gastar y gastar. El otro día estaba repasando la psicología de las Navidades. Es todo un cuerpo de investigación en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Y es un cuerpo que me dio muchas ideas porque da pena. El ser humano al final es que da auténtica pena, ¿no? Pero pena en el buen sentido, me emociona ver cómo la gente se estresa para comprar en Navidades. O sea, de esa psicología de las Navidades, tanto los que tienen dinero, que despilfarran y están obsesionados con comprar, como los que no tienen y se esfuerzan en pedir un préstamo, en llegar hasta donde puedan, en comprar. Al final, las Navidades que tienen, por otro lado, en esa psicología tienen cosas muy buenas, ¿eh? O sea, por supuesto, las Navidades es un momento de reencuentro, eso a todo el mundo nos sienta muy bien, es un momento de cambio de ritmos, ya pues o trabajas menos o en otros horarios, eso también a todo el mundo le va bien. Las Navidades es un cóctel de emociones, de cambios, de circunstancias que tienen muchos ingredientes positivos, ¿no? La misma luz del solsticio, yo en eso me pongo muy místico, ¿no? Cuando el sol no termina de levantar mucho el horizonte, se hacen esas coloraciones tan especiales, muchos nos quedamos ahí sentados en una piedra mirando un atardecer con unos colores diferentes. En fin, las Navidades tienen muchas cosas estupendas, más mágicas, menos mágicas, pero diferentes, ¿no? Que haya mucha gente realmente estresada por comprar, ya no solo las peleas casi físicas que se tienen lugar en los centros comerciales a codazos cuando aparecen las ofertas o con las últimas angulas que quedan en el mercado a precio absolutamente obsceno, sino en general esa sensación de que hay que gastar, pero pudiendo hacer otras cosas. A mí esto me da un poco de pena en un sentido lo más honesto posible, porque a veces me veo arrastrado, o sea, yo no quedas del todo ajeno a todo esto, ¿no? Y un poco me gustaría que lo que nos quedara es que pudiéramos parar un poco y reflexionar. La naturaleza que hemos mencionado varias veces es una fuente de relax en un sentido más profundo y más biológico de lo que mucha gente cree, ¿no? No es solo que te das un paseo y mueves un poco las piernas, es que la naturaleza nos da, porque seguimos siendo muy bichos, somos muy biólogos, aunque no lo hayamos estudiado, nos da confort, nos da tranquilidad, se toman muchas medidas de cómo estando ante un bosque diverso, cómo estando ante un paisaje bonito, se te relaja la amígdala, ese órgano que nos prepara para situaciones tensas, pero que cuando se relaja el cuerpo entra en otro estado, y la naturaleza tiene una maravillosa capacidad de hacer eso, tanto el mar y las vistas al mar como las vistas a un buen bosque, un prado o tal, tienen ese efecto terapéutico, que lo quiero contraponer al efecto este que estamos diciendo de una sociedad que se impone a sí misma gastar mucho dinero para quedar bien con los familiares a los que quieres muchísimo y les quieres hacer un regalo que es desproporcionado, ellos te regalan a ti. Entras en unas dinámicas que no son buenas para nadie. Bueno, son buenas para el sistema económico, un sistema que nos trae por el camino de la amargura, la verdad, porque ha permitido el desarrollo de muchas cosas, pero solo del desarrollo de ese que hablábamos, no del otro desarrollo, de un desarrollo más holístico, humano, ambiental. Ese otro desarrollo siempre se queda, ya lo haré, que en la carta, digamos, del comienzo de todos los años, pues que nos declaramos hacer buenos propósitos, ahí está, pero nunca le llega el momento. Primero vamos al desarrollo económico, a comprarnos otro coche, a renovar la casa, a tal, y decir, y darte un buen paseo, pero largo, 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 todos los días o todas las tardes o casi todos los días. Eso que cuando encuentra un espacio, si lo hiciéramos, entraríamos en una dinámica donde conservar la naturaleza sería obvio, porque la necesitamos, la valoramos, estamos en ella. Entonces sería menos artificial. Ahora es un poco artificial, es como una cuota que todo el mundo piensa que tiene que haber un porcentaje de tus impuestos. Bueno, vale, venga, un porcentaje de los impuestos para salvar al lince o para salvar al urogallo, para que mantengan el Parque Nacional X en buen estado. Pero si tú dieras esos paseos, es que pensarías, como los científicos podemos demostrar, que es el dinero mejor invertido.
O sea, la inversión en naturaleza es de las más rentables, lo mires como lo mires. Si nos preocupa es la mera rentabilidad económica, porque hay un montón de efectos positivos por cada euro que tú metes en conservar, sea un animal, sea un ecosistema, sea un espacio. Un montón de efectos positivos en la salud de las personas. ¿Cómo valoras la salud de las personas? Pues ahí tienes efectos difíciles de valorar, pero porque son muy grandes, no porque sean muy pequeñitos. Y hay un montón de efectos positivos de ese cambio de chip que a mí me encantaría que pudiéramos entre todos aceptar. Y no que los impongan algunas personas, porque yo entiendo también que a veces el discurso ecologista, el mejor intencionado, pero tiene un punto como de imposición. Y yo puedo entender que hay mucha gente que no le gusta que le digan lo que tienes que hacer y que ya vivimos en un mundo muy reglamentado y tenemos un poco de alergia, más reglamentos, más normas. Esto no se puede, esto así, esto acá, esto allá. Por eso me gustaría que encontráramos entre todos y todas unas narrativas más en fin, que animaran a la gente a entendiendo lo que pasa. Y ahí la ciencia es importante, no es suficiente. La ciencia solo es la que te da el dato, te da una información, pero luego tú tienes que explorar, experimentar y al final acabas confirmando partes de la ciencia. Vas haciendo esos datos de la ciencia un poco tuyos. Pero bueno, por retomar lo último, efectivamente vivimos tiempos difíciles donde más necesitaríamos el asesoramiento científico y como muestran las estadísticas y no solo lo que experimentamos a título individual los científicos, pues se nos hace poco caso. Es muy paradójico porque se nos respeta mucho. O sea, los científicos, y yo se lo agradezco, vamos, tenemos un prestigio social, la gente lo valora mucho, pero lo importante sería que nos hicieran algo más de caso. Yo puedo tener un conflicto de intereses, ¿no? Pero creo que lo hemos estudiado y cuando decimos algo normalmente está argumentado. Y claro, suelen ser cosas que frenan un poco ese desarrollismo un poco estéril, porque ese desarrollismo estéril tiene consecuencias bastante tremendas. En nuestra propia salud, paradójicamente. El caso es que, si tú repasas España, da igual la comunidad autónoma de la que hables, porque todas tienen su propio medio rural. Es que Madrid y Cataluña o Andalucía también tienen un medio rural que cuidar y, sin embargo, ahora hemos entrado en procesos electorales, Extremadura, Aragón, Castilla y León, después vendrá Andalucía, y da la sensación de que en ninguno de ellos se habla o se va a hablar sobre necesidades del medio rural y qué hacer con ese espacio tan vasto que tienes en cada comunidad autónoma y que tiene que servir al menos para intentar tener un equilibrio también, ¿no? Entre lo que es lo rural, lo que es lo urbano y ver cómo se equilibran esas dos realidades, ¿no? A ver, estamos entrando en arenas políticas y da mucha pena. La política simplista, la política electoralista que estamos sufriendo no solo en España, no solo en relación al medio rural, que ahora vuelvo a ello, sino en general en el norte global se está degradando mucho la política. Ya no es una política del diálogo y del enriquecimiento, hablando con el diverso, con el diferente, con la persona que piensa distinto, ¿no? Ya nos vuelve a dar cierto pudor hablar de política en el bar, porque parece que ya vas a aguar la cerveza o las tapas, ¿no? Pero cuando en realidad política estamos haciendo en el mismo momento que estamos vivos. Política es ineludible para el ser humano. Ponerse de acuerdo en cosas, eso es política. Pero hemos desvirtuado mucho ese sentido de la política y la necesitamos, igual que necesitamos la ciencia, como estaba diciendo antes, para que te diga 2 más 2 son 4, esto así tiene estas consecuencias. Necesitamos más que nunca la buena política, la política que funcione en el bar, que funcione en el lugar de trabajo, que funcione en la familia, no solo en sede parlamentaria. Una política en la que uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa y se trata de que se hable para encontrar cómo se pueden combinar proyectos diferentes, ideologías diferentes. Y el medio rural está sufriendo esto más que yo diría cualquier otro sector o región. Como vuelvo a decir, no es solo un caso español, es un caso general. Lo estamos viendo en Francia, en Italia, lo estamos viendo en el medio rural norteamericano, ¿no? Y por eso los rednecks, estos llamados peyorativamente, ¿no? El cuello rojo, porque están ahí agachados trabajando. Hay una relación horrible de, digamos, la extrema derecha, los populismos, mensajes que se alejan muchísimo de la ciencia, ¿no? Lo hablamos un poco con el lobo, lo podemos volver a mencionar, el lobo como un ejemplo de cómo se
descarta a la ciencia. Se tiene un Congreso Nacional de Lobo convocado por la ultraderecha. Allí no hay ningún experto en lobo y solo hay pues algunos políticos, algunos cazadores. Dices, aquí me faltan actores. Y el medio rural, precisamente sufriendo como está sufriendo, como lleva sufriendo mucho tiempo, esa sensación de abandono, de que somos los últimos a la hora de ser consultados, que yo lo entiendo perfectamente y en buena medida es así, que venimos los señoritos de la ciudad a decir cómo hay que hacer las cosas, cuando la gente que queda todavía en el medio rural muchas veces sabe estupendamente, sin haber ido a la universidad, cómo funcionan las cosas en su territorio. Pues ahí hay un desapego entre las personas del medio rural y los que tomamos decisiones o asesoramos en la toma de decisiones, que vivimos mayoritariamente en ambientes urbanos. Y esto lo ha capitalizado muy bien la ultraderecha, con mensajes muy alejados de la ciencia. No tenemos, y esto estoy diciendo cosas que son objetivas, ¿no? Esto no es la ultraderecha en nuestro país, pero como en todos los demás países, niega la intervención humana en el clima. Y en esto hay centenares de miles de científicos que periódicamente hacemos informes documentando que no se puede explicar lo que le pasa al clima sin la emisión de gases de efecto invernadero de origen humano. O sea, lo quiero decir de las maneras más neutras, que no parezca que yo soy de una determinada ideología o de otra, sino el hecho de que el ser humano está forzando un calentamiento es para la ciencia incuestionable. Que hay unos pocos científicos que tal, pero son la auténtica excepción. Normalmente son geólogos, pues por las razones que sean, están un poco contracorriente, pero la principal corriente habla del cambio climático con un origen humano. Lo mismo estaríamos diciendo con el lobo. La peor intervención que puedes hacer con el lobo es empezar a liarte a tiros con un superpredador y desestructurar las manadas. Lo mismo podríamos decir con la peste porcina africana, en la cual era la crónica de un problema anunciado, porque teniendo los jabalíes como los teníamos, animales semidomésticos, si los vemos precisamente, hay algunos vídeos que la gente tendría que verlos para darse cuenta en lo que se ha convertido en muchos sitios la caza. La caza ya tiene muy poco de deportiva. La caza en muchos sitios es en fin, una cosa en la que supone caminar unos pocos metros y te preparan a los animales. Y los jabalíes, por ejemplo, están en régimen semidomésticos, que se alimentan con piensos. Va un tractor echando piensos y centenares de jabalíes detrás comiendo esos piensos. Y claro, esos jabalíes ya le pierden el miedo al ser humano. Hay en unos números absolutamente alocados y unos pocos solo son abatidos por los cazadores. Y además los cazadores van buscando machos y grandes, cuando si tú quieres controlar la población de jabalíes tienes que ir a por hembras pequeñas. Es que, o sea, la caza nunca regulará las poblaciones de los jabalíes, aunque nos viene bien que mate a unos cuantos, pero por esa vía nunca va a haber un control demográfico del jabalí. El jabalí lo estoy poniendo un poco como ejemplo de un animal inteligente que nos ha tomado en la medida y que se alimenta de nuestras porquerías, es capaz de vivir en condiciones muy variadas de temperatura, humedad, se las apaña y nos va entendiendo. Y va viviendo en zonas periurbanas, se mete, en fin, y cada vez nos genera más problemas. No solo en España, sino, como digo, en medio mundo o en todo el mundo, porque tenemos de las antípodas en Australia hasta Norteamérica. Y teníamos todas esas poblaciones crecientes de jabalíes y su primo hermano metido en macrogranjas, donde el experimento es de alto riesgo. Tener tantos animales juntos, genéticamente muy próximos, todos primos hermanos, atiborrados de antibióticos, y recordemos, el antibiótico puede funcionar para las bacterias, pero no para los virus. Dos primos hermanos que comparten patógenos, en este caso la peste porcina africana, pues eso era una bomba de relojería, que si no era por un lado, era por otro. Y de hecho, en toda Europa llevamos años viendo cómo la peste porcina africana iba entrando en un país, en otro. Entonces era cuestión de días, ¿no? Las macrogranjas son una terrible idea, una bomba de relojería de riesgos por todos los lados, de contaminación, etcétera, pero son una manifestación. ¿Y cuál es el margen de beneficios que te deja una macrogranja? Al trabajador, muy poco. Al propietario de la macrogranja, muy poco. Son los inversores los que están detrás, deslocalizados, los que llevan ahí dinero e interés. Pero lo mismo ocurre con la agricultura en sentido amplio, ¿no? Cuando vemos esas tractoradas, muchos de los que llevan tractor
están en esa manifestación para poder conseguir alguna subvención para pagar un tractor demasiado grande y que nunca necesitaron. La agricultura está muchas veces pillada en una especie de pinza, en un sistema industrial de producción de alimento, en el cual hay un montón de intermediarios que cada uno se va llevando un trocito, y además, al final el productor está con el agua al cuello, vendiendo la producción a veces por debajo de coste, y está hipotecado con Bayer, con Monsanto, con las grandes empresas que le dan los suministros, generando una dinámica perversa, unos suelos estériles, unos suelos que están contaminados, que están alterados y que por tanto tienen que ser fertilizados artificialmente y repletos de fitosanitarios y de todo tipo de químicos que valen un pastón y que nos contaminan a todos. Y es un ciclo en el que los agricultores, algo muy parecido podríamos decir de los ganaderos, en el fondo están entrampados, porque han ido cambiando sus modos tradicionales y por modo tradicional tenemos que remontarnos a más de 60 o 70 años, porque hay cosas que se dicen, esto siempre se ha hecho así. Esto se ha hecho así en los últimos 40 o 50 años, pero tú te remontas 80 o 90, no se hacía así, ¿no? La proliferación de químicos, el quemar los restos vegetales, un montón de cosas, no se hacía. Pero ahora hay prisa y ahora hay otros mecanismos que producen más y qué tal. Claro, pero para ponerlos en marcha requieres una dependencia financiera y económica que te excede. Entonces te haces cooperativas o inviertes o tienes ayudas europeas. Al final no tienes un control de tu propia economía. Resultado, que me he enrollado mucho, que muchas personas productivas del medio rural están enfadadas y con toda la razón del mundo. Lo que pasa es que deberían canalizar su enfado y les tenemos que ayudar a que lo hagan, a realmente dónde está el origen de sus problemas. No es Pedro Sánchez, ¿no? Esa simplificación del que esté ahora en el gobierno va a ser siempre el culpable de lo que me pasa. Eso es una simplificación que aprovechan muy bien que los populismos, pues en este caso, sobre todo la extrema derecha que se está haciendo con el medio rural, está sabiendo recoger muy bien ese descontento, un descontento lógico, un descontento con el que tenemos que ser solidarios y tenemos que entenderlo y ayudarles a salir de esa situación, no aprovecharnos de su descontento para luego manipularlos, porque lo que está ocurriendo es que mucha gente que está apoyando a la extrema derecha desde el medio rural no son de extrema derecha, digamos, ideológicamente o en sentimientos o en pensamiento. Son porque ven ahí a alguien que toma decisiones muy bravas y que un poco les arenga y les lleva a unas, en fin, a unas visiones de cambios que a ellos no les va a beneficiar. Pero claro, yo creo que muchos otros nos hemos quedado con unas narrativas que no terminan de calar. Y yo mismo me veo a veces explicando estas cosas y parece que hablen palabras demasiado académicas o no sé, me falta esa empatía y no logro contarles las cosas de forma que a ellos les resuene, a las personas, digamos, que están ahí en el día a día currándose con las ovejas o con los cereales. Y eso es un gran drama, porque a la extrema derecha no le tiembla el pulso en hacer víctimas, en sacrificios, en tal. Y ahora está muy aliada con un medio rural muy descontento, pero en cuanto vuele libre, dejará en la cuneta al medio rural, si es que se dan las circunstancias. No le va a temblar el pulso y eso es lo que me da mucha pena, ¿no? Y seguirá teniendo una tremenda hipoteca literal las personas del medio rural que no tendrán forma de pagarlas y que muchas veces pues tirarán la toalla, tendremos que recurrir a unas subvenciones extraordinarias, muy artificial todo, cuando hay otras vías de hacer agricultura, de hacer ganadería, de vivir en el medio rural, ¿no? Incluso hay pues algunos de estos neorurales que van llegando al medio rural, están intentando esa agricultura regenerativa, esa ganadería extensiva, en equilibrio, pero claro, nunca van a ser grandes productores y nunca van a poder competir con los grandes marcas o las grandes compañías, pero es que no es su propósito y nosotros no necesitamos que ocurra esa competencia. Tendríamos que irle quitando por la base peso a esas grandes compañías, porque esas grandes compañías al final son muy extractivistas y no nos podemos permitir ya en la situación en la que estamos social y ambientalmente esa visión utilitarista de la naturaleza y de las personas, porque al final las personas y naturaleza no hay tanta diferencia, es más o menos lo mismo. Entonces, para un sistema económico que lo que quiere es rendimientos grandes a fin de mes, pues personas y naturaleza es lo mismo. Las pasamos por la piedra para la trituradora
y todas las zonas rurales pues son zonas de sacrificio en aras de un bien económico del que no se beneficia prácticamente nadie. Cada vez se beneficia menos gente y la gente que se beneficia cada vez más, aumentando esa tremenda desigualdad, que es lo que nos lleva pues precisamente a ese descontento rural y a tantos otros descontentos, ¿no? Desapegos. Podríamos hablar de amplios sectores de la juventud que también se sienten en tierra de nadie, y valga la metáfora, en tierra de nadie, porque ni son ni se han criado con vínculos en el territorio, están en una ciudad pero que es carísimo, no pueden pagar la vivienda, entonces muchos jóvenes se quedan en tierra de nadie. Y otro sector que está, digamos, atrayendo el mensaje simplista, alejado de la ciencia, de la extrema derecha. Y es un problema, pero es un problema que en realidad, como muchas veces pasa, es un síntoma. Es un síntoma de una sociedad que se ha alejado de la naturaleza y que se ha entregado a los brazos de un modelo socioeconómico que es implacable, que lo último que le importa es la salud física y mental de las personas y la salud de la naturaleza. Todo eso son, en fin, tonterías para este sistema tan implacable, y están generando muchas víctimas, víctimas directas e indirectas. Y al final lo sufrimos un poco todos, porque si el medio ambiente va mal, si la gente que está a cargo de la producción de bienes y servicios claves para todos no van bien, lo sufrimos todos. Pero la solución no está por ahí. Has mencionado los escenarios políticos. Pues la política es la forma de ponernos de acuerdo. Personas en distintos territorios, con distintos poderes adquisitivos, culturas y eso hay que cuidarlo mucho, porque es la única salida a los problemas. Bueno, para terminar, Fernando, te quiero preguntar por la otra forma de comunicar que te has buscado. Esta pregunta ya te la hice también en verano, que es zumo de remolacha. Cuéntanos cómo va, bueno, recuerda un poco de qué va esta obra teatral y cómo van las representaciones. Pues mira, zumo de remolacha es posiblemente mi mayor locura hasta la fecha. Fue el resultado de que en muchas de mis conferencias acabo diciendo cosas como las que hoy estoy aquí reflexionando y caigo en la obviedad de que la ciencia, por muy respetada que esté, no es suficiente para cambiar las cosas. Y muchas veces hago un guiño al arte, al mundo de la cultura en general, ¿no? Pienso que el arte y la cultura tienen esa posibilidad de mover emociones, mover sentimientos. De hecho, a lo largo de la historia siempre ha sido, con mayor o menor incidencia, el arte, sea la literatura, sea el cine, el teatro, la poesía, ¿no? Los que han ido impulsando movimientos culturales que han cambiado cosas. Un poco estas cosas las dejo caer en mis conferencias, y ocurrió hace ya algunos años en Valencia, dando una charla que acabé un poco en esto, que al terminar, algunas personas del mundo del teatro pues se acercaron, empezamos a hablar, y a partir de ahí se gestó la idea de esta obra de teatro, que en los primeros meses, el primer año, era, bueno, ¿quién sabe esto en qué acabará? Al final fuimos concretando con una pequeña compañía, se fue haciendo un equipo, un poco de trabajo. Hicimos un crowdfunding el año pasado por estas fechas, en el 2024, logramos unos 20.000 euros, que así dicho parece mucho dinero, pero que en realidad es muy poco, porque teníamos que pagar a un dramaturgo profesional que hiciera un guión potente, teníamos que empezar a invertir en los ensayos, que por supuesto que los ensayos de los profesionales del teatro tienen que ser remunerados. Imaginaros que no nos pagaran los días que trabajamos para poner a punto cosas, ¿no? No tendríamos sueldo. Pues es que se nos olvida. Pensamos que los artistas, en este caso de teatro, solo cobran cuando hacen la representación. No, también tienen que cobrar cuando ensayan. Es que es su trabajo. Son obviedades que yo las he ido aprendiendo un poco en esto. Yo no cobro nada, yo tengo mi sueldo como científico, y mis ensayos yo lo daba todo y aprendía todo lo que pude, ¿no? Y ha sido una experiencia personal increíble poner en pie esta obra, en la que me acompañan dos actores, una actriz y un actor profesionales. Hay una directora que lo puso en pie, está Isabel Martí, en fin, gente muy, muy buena, que luego con un equipo de iluminación y de sonido estupendos, pues ponen una escenografía estupenda. Esta es la parte, digamos, más bonita. La parte más difícil es que todo esto cuesta un dinero. Ya he hablado con lo del crowdfunding, pero ahora nos hemos dado cuenta de que la obra, irla moviendo, nos cuesta dinero. Entre la escenografía y todos los que somos, pues cuesta. Porque resulta que, claro, esta obra, Zumo de remolacha, en la que un científico, el que suscribe,
pues en una trama muy, muy dinámica y muy moderna, donde cambian mucho las escenas, se hacen muchas locuras, y salvando los muebles con 2 actores profesionales, ¿no? Pues toda esta obra ha despertado mucha complicidad. Hay muchos centros culturales, muchas ONGs ambientalistas, hay muchos movimientos sociales que quieren ver la obra, que quieren que la obra vaya a sus sitios, y de momento el obstáculo que nos vamos encontrando es precisamente cuadrar la logística y la economía, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de hacer una versión más económica de la obra, que nos tengamos que trasladar menos gente, que requiera menos escenografía, menos iluminación y se pueda hacer en sitios más pequeños, porque estamos un poco atrapados con la cuestión. Si nosotros diéramos el salto a que la obra la conocieran y la pidieran en muchas salas, entonces con el precio de la entrada salvabas crecidamente. Pero eso va a ocurrir en pocos casos, ¿no? En Valencia tuvimos una representación en la Rambleta, que es un sitio de teatro maravilloso, y ahí pues 700 personas, claro, ahí las cuentas dan, ¿no? Pero claro, en salas más pequeñitas, ¿cómo lo hacemos? Todavía no está muy claro. La queremos mover porque hay mucho cariño, muchas solicitudes, pues queremos ir a Cantabria, Asturias, tenemos gente que está pidiéndonos y que estamos viendo el momento y el sitio, ¿no? Y yo creo que acabaremos yendo. De momento tenemos en Lugo, tenemos en Villena, en Gijón, me vienen a la cabeza las Islas Canarias. Si vamos a Canarias, posiblemente hagamos varias islas y estemos 10 días en varias salas, porque solo movernos y solo mover la escenografía y los paneles y todo, pues además justifica, ¿no? Hemos estado en Palma de Mallorca, en el Teatro del Mar, y funcionó muy bien. Ahí la fórmula fue que la Universidad de las Islas Baleares tenía unas jornadas de cambio climático y tenía un presupuesto. Entonces cubrió con su presupuesto los gastos de la obra. Y la entrada era gratis, solo te tenías que apuntar, llevar una cuenta, meterte en la cuenta que abrió de las jornadas la Universidad de las Islas Baleares, y tú ibas al Teatro del Mar, que es un teatro clásico, un poco vetusto, con cariño lo digo, requería una mano de barniz, pero es un gran teatro, es un teatro estupendo. Mucha gente de la propia Palma ni sabía que existía, y es un teatro grande que está un poco a las afueras de lo que es el centro de Palma, y aquello se solucionó con esta fórmula. Lo digo por si alguien que nos escuche está pensando en que pudiera estar interesado en llevar la obra, pues Pep Giner de Cor de Terra es la asociación que se ha hecho cargo un poco de mover la obra y centralizar estas cosas. Pues buscamos la fórmula, porque tenemos que encontrarla mientras vamos desarrollando una versión que yo creo que va a ser necesaria, una versión más sencilla, más económica, que la podamos hacer en casas de la cultura, en centros sociales, ¿no? Que tengan, eso sí, un pequeño escenario, un algo, ¿no? Porque la obra requiere un poco puesta en escena, pero quizá no la tenemos que jugar toda a grandes, digamos, salas de teatro que tienen la dificultad económica, si no llegamos, en fin, es más complicado. Es una vía que no descartamos, pero ahora estamos, yo creo que en primavera vamos a lanzar una nueva temporada. Tenemos que volver a los ensayos, probablemente haya un cambio con el actor que tiene que ser reemplazado por otro. En fin, estamos ajustándolo, y ahora en primavera esperamos volvernos a ir moviendo por la geografía española. Todo el que esté interesado, nos encantará recibir sugerencias y unir fuerzas para que ocurra. A mí, desde luego, lo que me apetece es que ocurra un poco la magia de que la obra se represente en sitios muy, muy variados de la geografía española, porque me consta, cuando voy viajando dando charlas y tal, que hay mucha gente que vibra, que le sensibiliza a este tema, y la obra va buscando precisamente eso, ¿no? De hacerte reír y llorar de la locura de civilización en la que estamos, y mi sueño es que mediante el lenguaje un poco más artístico, escenográfico, vengan personas que a lo mejor todavía no estén muy sensibilizadas con esos temas de la crisis ambiental, social en la que estamos. Que vayan por el hecho de que es una obra de teatro que en sí misma es entretenida, es enjundiosa, te hace, ya te digo, reír y emocionarte, y te vas ya dándole vueltas a casa un poco al run run de decir, madre mía,
qué cosas hacemos. Pues Fernando, terminamos deseando que Zumo de Remolacha acabe pasando por Cantabria. Desde luego te deseamos que cierres bien el 2025, que abras bien el 2026, pero yo creo que podemos ir más allá. Que seas feliz cada vez que sea posible y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos los que nos escuchen. Feliz año nuevo y a por todas.